Gloria, tan maravillosa, también los que están en casita, un saludo para ellos, qué bendición. Cuánto nos gozamos en esta noche adorando y glorificando el nombre del Señor, ¿cierto? No hay nada como la presencia de Dios, no hay nada como estar en la casa de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Gloria al Señor. Yo te invito para que en esta noche, usted que ha venido con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de alegría, deseando esta palabra de vida para cada uno de nosotros, le pidamos al Espíritu Santo de Dios que estamos dispuestos a escuchar su palabra. Amado Dios, muchas gracias en esta hora por permitirnos estar en este lugar y disfrutar de la libertad espiritual que tú nos das. Gracias Dios porque podemos tener libertad, Señor, para estar acá cantando, adorando y glorificando tu santo nombre. Gracias por la iglesia, Señor, que dispone su corazón, que vienen con tanta alegría, con tanta fe, Señor, aún en medio de las circunstancias, del trabajo, quizás del cansancio de un día, Señor, calurosos, pero agradecidos. Agradecidos, Señor, porque tenemos la fuente de empleo, tenemos, Señor, todo lo que tú nos das para poder sostener nuestras familias y nuestras casas, Señor. Gracias, Dios, porque en tu presencia, Señor, todo cansancio, toda fatiga se va y podemos descansar en una manera muy, pero muy especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermano. Bueno, mis amados, qué privilegio, gracias al pastor Mauricio por esta invitación. Es un privilegio estar aquí ministrando la palabra con temor y temblor delante de la presencia del Señor. Y en este tiempo que estamos viviendo, no sé si mucho les gusta ver noticias, pero últimamente observo muchas noticias y le pido mucho a Dios porque los periodistas hacen unas preguntas muy tremendas, que donde las personas que son entrevistadas no sepan contestar, se pueden meter en grandes problemas, porque hay preguntas que se hacen y pueden haber respuestas buenas y respuestas malas y respuestas muy comprometedoras y aún muy peligrosas. Y las preguntas son buenas, ¿sí? Pero también hay que saber cómo vamos a responder, porque cuando nosotros nos hacen preguntas, entonces es también para uno aprender. Y en el colegio, en la universidad, todos los que aún están estudiando se dan cuenta cuando, aquí tenemos la profesora Natalia, imagínense, que se hacen esos examencitos y se le hacen preguntas a los muchachos, y algunos responden bien y se ganan su buena nota, otros responden regular, otros responden mal, otros no responden nada, ¿sí? Entonces, vamos a hablar en esta noche de una pregunta muy, muy importante. No sé si para usted lo es, pero para mí la Biblia está llena de preguntas muy, pero muy importantes. Desde el Antiguo Testamento hay muchas preguntas. Y en el Nuevo Testamento Jesús sí que hizo preguntas, no solamente a sus discípulos, sino también a la gente de aquellos tiempos, a los fariseos, a los religiosos, les hizo muchas, pero muchas preguntas. Y vamos a mirar nosotros en esta noche también qué pregunta nos hace Dios a nosotros, amén, para que la respondamos. ¿Cuántos quieren responder esas preguntas? De hecho, la primera pregunta que nosotros vemos en la Biblia está por allá en Génesis, pero la hizo Satanás. ¿Cómo les parece? Tentando a Eva, cuestionando la palabra, imagínense, con que Dios os ha dicho, ay, ay, ay. Y vemos la primera pregunta que hizo Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, versículo 9. Usted sabe que cuando Adán desobedeció y se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondió. Y Dios preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán respondió, oí tu voz y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y se escondió. Qué tremendo, ¿cierto? Vamos a la palabra de Dios, por favor, acompáñenme al Evangelio de San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 1, pero claro que nos vamos a centrar ahora en el versículo 13, pero vamos a leerlo rápidamente. Acompáñeme usted allí, por favor. Dice, vinieron los fariseos y los seduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo.
Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Y hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Y atendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni los 7 panes entre los 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los seduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los seduceos. Vamos aquí en el versículo 13 y estemos muy bien atentos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Ya vamos a terminar. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué leí todo esto? Nos vamos a centrar especialmente desde el versículo 13, pero aquí vemos 4 conversaciones muy importantes. En este capítulo 16, desde el versículo 1, vemos 4 conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos. Y podemos ver que una de las primeras conversaciones que tuvo con ellos es que pedían señal, ¿cierto? Esta generación incrédula pedían una señal. ¿Sí estamos allí? Miren, ellos pedían entonces una señal, ¿para qué? Y ahí Dios los amonestó y los exhortó. Podemos ver nosotros la segunda conversación con sus discípulos acerca de los fariseos, o sea, de las falsas enseñanzas de la levadura. Desde ahí, desde el versículo 5, vemos la segunda conversación que tuvo. Pero vemos una tercera conversación con sus discípulos, muy importante ahí el versículo 13 y 14, acerca de sí mismo. Y vemos una cuarta conversación con ellos acerca de sus propios sufrimientos, que lo leíamos ahora acá mismo en el 16, en el versículo 21, cuando Jesús anuncia su muerte. Allí vemos 4 conversaciones. Muy importante esto. Cuando Jesús también los prepara a ellos para los sufrimientos que Jesús iba a enfrentar con la muerte por ellos, pero también los futuros sufrimientos que los discípulos y los seguidores de Cristo iban a sufrir también por la causa de Jesús. Vemos 4 conversaciones allí, muy importante. Pero ya en el versículo 13, que ahí donde vamos a estar, ¿ya? Ahí en ese versículo 13, nosotros podemos ver algo muy especial. Jesús hizo
2 preguntas a sus discípulos acerca de él mismo. 2 preguntas acerca de Jesús mismo. Es muy importante esto. Jesús lo hizo y dice que hay muchas preguntas que Jesús hizo en el Evangelio, como les decía ahora. Y vamos a mirar bien este versículo 13, la primera pregunta que le hizo a sus discípulos. Por favor, volvamos a leer. Allí en el versículo 13, 16, versículo 13. Si estamos allí todos, vamos a leerlo toditos. Y así se va el sueño, se va cualquier cansancio, ¿de acuerdo? Bueno, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Y los que están en casita también. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, miren, la primera pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hay otras traducciones que dicen la gente. ¿Quién dice la gente? ¿Qué dicen las personas que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué respondieron allí ellos? ¿Qué respondieron entonces acá los discípulos? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué respondieron? Ahí está la respuesta. Unos decían Juan el Bautista. ¿Por qué sería que unos decían que era Juan el Bautista? Porque Jesús tenía también un mensaje fuerte como lo tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba duro contra el pecado y le decía arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús también le decía al pueblo y a las personas arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, imagínense. Y otros decían, ¿cómo? Elías. ¿Por qué decían Elías? Porque Elías fue un profeta que hizo muchos milagros. Profeta de fuego, fue un hombre de milagros que oró para que no lloviera. Y no llovió por 3 años y medio. Y después oró y dijo la palabra y volvió a llover. ¿Qué más dicen? Otros decían que Jeremías. Decían algunas personas, decían la gente, parece que es Jeremías. Porque Jeremías fue un profeta lleno de misericordia, lleno de lágrimas. De hecho, a Jeremías se le dice que es el profeta llorón, porque él llevaba esos mensajes de juicio para su nación y él lloraba. De hecho, Lamentaciones, el libro de Lamentaciones lo escribió Jeremías. Usted lee Lamentaciones y usted llora, es un lamento tremendo, ¿sí? ¿Y qué más decía? O los profetas. Imagínense, o los profetas de aquel tiempo del Antiguo Testamento, que eran hombres que llevaban mensajes de Dios y decían, así dice el Señor. Y llevaban palabra de juicios a aquellos lugares donde estaba la idolatría, así dice el Señor. Entonces mire lo que decía la gente de Jesús, que algunos de estos profetas habían resucitado, pero no admitían que ese era Jesús, el Mesías, el Cristo que estaba profetizado, que iba a venir. Qué tremendo. Le daban de pronto como más a los profetas que al mismo Jesús, el Mesías que estaba ahí, al ungido, ¿sí? ¿Qué tal esa pregunta? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente hoy día de Jesús? ¿Qué dice la gente hoy día de Jesucristo? ¿Qué piensa usted? Analicemos allí por un momento qué puede pensar la gente hoy en día. ¿Qué dice usted? ¿Qué creen? Muchos dicen, no, es de pronto Jesús, es un maestro, sí, claro, él es el maestro de maestros, un profeta, él es el profeta de profetas, pero muchos dicen, o es Jesús no existe, pueden decir los ateos, eso es pura filosofía, esos son puros cuentos, no creen de pronto. Muchos hoy día, como en aquel tiempo, que era Jesús el Mesías y la gente no sabía. La gente no sabía. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo investiga cuáles son los sentimientos del pueblo acerca de él. Mire Jesús cómo era. Investigó acerca de los sentimientos que había en el pueblo acerca de él. ¿Quién dice? Los hombres, que soy yo. Cristo aún no había declarado públicamente quién era. Y lo más tremendo es que ya Juan el Bautista estaba encarcelado.
Y Juan el Bautista, se dan cuenta que Herodes lo mandó a matar. Lo decapitaron a Juan el Bautista, lo decapitaron y le llevaron la cabeza de Juan el Bautista en un plato, se lo llevaron ahí a la hija. ¿De quién se acuerdan? Esta mujer que vivía con Herodes era la cuñada, imagínense. Y esta mujer odiaba a Juan el Bautista porque Juan el Bautista la había exhortado. Esa mujer que estaba con Herodes, el rey de aquel tiempo, no era su cuñada. Y cuando su hija danzó delante de Herodes, dice que lo tocó y le gustó y le prometió que lo que ella pidiera se lo daba. Instruida por esa madre, esta joven pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y lo decapitaron y lo llevaron allá y se la mostraron. Jesús hasta ahí, cuando ya Jesús sabe todo esto, hermanos, él todavía no, públicamente no había anunciado quién era. Que era el Hijo de Dios, que era el ungido, que era el Mesías. Jesús quería escuchar y sacar conclusiones pertinentes de la obra que él hacía. Él quería escuchar y por eso le dijo, la primera pregunta se la hizo ¿a quién fue? No a los fariseos ni a nadie, se la hizo a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué dicen de lo que yo hago? De los milagros que Jesús estaba haciendo. Porque es que Jesús, hermano, empezó ya su ministerio y empezó a hacer milagros. Sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, le daba vista a los ciegos, echaba fuera demonios. Limpiaba a los leprosos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dirá la gente hoy? Y esta pregunta los discípulos se la respondieron ahí en el 14, que era lo que miramos ahora. La gente pensaba que era uno más de los profetas antiguos que había resucitado. Algunos pensaban que era ese Juan. Algunos pensaban que era de pronto Elías que había resucitado. Otros pensaban que era Jeremías. Otros que eran otro profeta de los santos profetas que hubo en el Antiguo Testamento. Tremendo, ¿sí? Pero ¿será que ha cambiado mucho esos tiempos hoy? Para nada. Para nada. Muchos siguen creyendo más en los ídolos, en las mentiras, en las falsas religiones, en los falsos profetas, que en ese Dios verdadero. ¿Sí? Hoy Dios se encuentra la gente en un caos de confusión, creyendo en todo, menos en Jesucristo, el ungido, el Mesías, el Salvador. Y usted se queda aterrado aún por las redes sociales, unas cosas tan tremendas que se predican a veces. Y creen en unas cosas tan tremendas. Y son millones de hombres y de mujeres que tienen a Jesús en una alta estima. Imagínense, saben de Él, pero no lo conocen. Es que una cosa es saber de Dios. Y otra cosa es ¿qué? Digan conmigo, conocerle. Muchos saben de Dios, pero no le conocen. Y así está el mundo. Hay millones en el mundo entero. No conocen según la palabra de Dios. Nos dice que por la dureza de corazón, en aquel tiempo también, hermanos, había dureza de corazón. No sabían que era Dios. No. Tenían esa alta idea de los profetas, pero no quisieron admitir entonces que la persona que elevaba y que llevaba a cabo todos esos milagros extraordinarios, que le daba alimento a los que tenían hambre, que multiplicaba, hermano, el alimento para darle a los hambrientos, que hacía cantidad de cosas, amada iglesia, esas obras, no admitían que era un paisano. Jesús era judío y no admitían. Y eso que los judíos y los samaritanos estaban esperando al Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento, lo estaban esperando. Y llegó y estaba allí con ellos. Es más, y déjeme decirle que aún muchos en Israel están esperando la primera venida del Mesías, de Jesús. Y resulta que Él ya vino. Y nosotros, la iglesia, lo estamos esperando por segunda vez. Aleluya, ¿no les alegría? Gloria a Dios. Pero muchos lo están esperando que es que por primera vez. Pero muchos creyeron también en aquel tiempo, muchos se convirtieron, muchos recibieron del Señor. Y vemos entonces que, como dice la palabra, a veces nadie es profeta
en su propia tierra. Ellos preferían decir que alguno de los profetas y no el Mesías enviado, el ungido. Los discípulos, hermanos, al responder, miren, no respondieron otras cosas más duras. El mismo Jesús les dijo, ellos fueron como prudentes, porque Jesús les dijo, ¿qué dicen? No, algunos dicen que de pronto eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, que eres Elías o otro de los profetas, pero no dijeron otra cosa. Que muchos decían, y el mismo Jesús dijo, muchos decían que Jesús era un comilón y bebedor de vino. El mismo Jesús les dijo, Juan el Bautista no era comilón ni bebía vino, y le decían que tenía Satanás. A Jesús, que era el comilón y que era bebedor de vino. A Jesús, ¿qué más le dijeron? Que él echaba fuera demonios, espíritus por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Qué no decían? Pero miren los discípulos cómo fueron, ¿sí? Tenemos que aprender nosotros mucho de la prudencia, miren. Y muchos hoy día dicen de Jesús, estoy resentido con Dios. Dios no me ama, Dios no me escucha, estoy resentido con Jesús, Jesús no me ama, Jesús no me escuchó, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi casa? ¿Por qué me tenía que pasar esto? Mire que los discípulos, ellos solo le dijeron a Jesús lo de los profetas. Dicen que de pronto eres tal y otro. Pero Jesús, él mismo la palabra, no voy a ir por el tiempo, pero usted sí está apuntando, coloque Mateo 11:19 y lo lee en tu casa. Mateo 11:19. Algunos decían que era comilón y bebedor de vino, otros decían que estaba poseído por un demonio. Si están apuntando allí, Juan 7:20, y que echaba demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Muchos le dan entonces la gloria al diablo, le dan la gloria a los ídolos y no le dan la gloria ¿a quién? A Dios. No se le da la gloria a Dios, pero gloria a Dios por usted y por mí, que le damos la gloria al Señor. No daremos gloria sino a Él. La alabanza para Él, solo a Él, amados hermanos. Entonces miramos, muchos le dan entonces la gloria a otras cosas que no Dios. Y en este retiro, porque Jesús estaba allí en un retiro con sus discípulos, era necesario, Jesús sabía, quería saber y por eso les hizo estas preguntas. Y ahorita nos vamos a ir a la pregunta más importante, por eso yo le coloqué el título, la pregunta más importante, porque es para mí. Y para ustedes también debe ser la pregunta más y más importante. Pero en este retiro que Jesús hizo con sus discípulos, revela su deidad, su plan para fundar la iglesia. Sus discípulos fueron preparados para la muerte, de que ya se le avecinaba a Cristo, se le avecinaba la muerte. En el Antiguo Testamento los judíos entonces, como les decía ahora, y samaritanos y todos ellos estaban esperando al Mesías, llamado el Cristo, el ungido. Pero ellos como que se decepcionaron, de pronto esperaban era un gran político, esperaban un gran gobernador, ellos esperaban un gran rey que iba a quitar a Herodes del cargo del gobierno. Imagínense, como que estaban esperando, no habían entendido quién era el Cristo, quién era el ungido, quién era el Mesías, que era el Salvador, que venía a restaurar, pero su reino espiritual, que no era esta tierra, sino el reino de los cielos. Mire lo tremendo de esto. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué vemos nosotros aquí? Esperaban un político que los liberara de la opresión, porque el pueblo de Dios estaba siendo oprimido. Israel estaba siendo oprimido en aquel tiempo, y ellos esperaban entonces a alguien que viniera, pero no entendían que Dios venía a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a los que estaban siendo atormentados por el diablo, a los enfermos, todas estas cosas. Tenían dureza en el corazón. En aquel tiempo, como hoy día, tenían un corazón duro. Pero eso fue una pregunta muy importante, pertinente. Esa pregunta, muchos dirían, ay, pero Jesús, ¿por qué les preguntó? Así como está de moda hoy en día cuando un político, un famoso, una persona que se cree que es muy fuerte porque es malo y le pasa algo, usted no sabe quién soy yo. ¿Han visto la noticia? Usted no sabe, a veces están borrachos la gente y van y les van a hacer alguna pare o alguna cosa, un comparendo, usted no sabe quién soy yo. Así sepan quién es. Puede tener mucha plata,
Puede ser muy famoso y se ha vuelto de moda, usted no sabe quién soy yo. Una buena pregunta para los jóvenes: ¿con quién me casaré? Y para los esposos: con mi esposa me quedaré. Rima, ¿cierto? Con mi esposa me quedaré. Hay preguntas muy importantes. Entonces, amados hermanos, mira, había dureza. Sí, había opresión en el pueblo, estaban siendo oprimidos y había dureza. Pero esa pregunta fue muy importante. ¿Quién será entonces? Pensaban, ¿será el Jesús el verdadero o será el falso? ¿Será que Jesucristo es un falso profeta o será el verdadero? En el tiempo de Cristo, hermano, había variedad de preguntas. Esa era una pregunta al tiempo. Digan conmigo, esa era una pregunta ¿qué? Al tiempo. En el cual él vivía, en el tiempo de Jesús. Era una pregunta al tiempo. Ahorita se podría hacer otras preguntas. Jesús podría hacer otra pregunta ahora y preguntarnos a nosotros que somos sus discípulos, sus seguidores: ¿qué dice la gente allá? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice allá su familia? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién? ¿Qué dice? ¿Y usted qué respondería? Pues a ver, Señor, ¿qué te digo? ¿Qué responderíamos? ¿Cierto? Estamos con preguntas y respuestas. Ese era en ese tiempo en el cual él vivía. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice hoy la gente afuera? Que es el Hijo del Hombre, Jesús, el que murió y resucitó al tercer día y se levantó entre los muertos, se levantó y subió a los cielos, envió al Espíritu Santo, el Consolador, y está aquí con nosotros. Era necesario que Jesús supiera eso, pero nos vamos a la otra, a la que más, a la pregunta más importante. ¿Cuál es esa pregunta más importante? Ahí está, ¿cierto? La segunda pregunta más importante de Jesús es que él tenía que saber, que sus discípulos tenían que saber quién era él, la identidad. Porque es que Jesús andaba con ellos, comía con ellos, vivía con ellos, salía con ellos, con sus discípulos. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos, seguidores de ese maestro, de ese gran maestro, necesitamos saber la identidad de nuestro Dios, saber quién es Dios, quién es Él. ¿Y vosotros? Ayúdenme. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Otra vez. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¡Wow! Esta pregunta es una de las más importantes. Después de oír de los labios de los discípulos lo que la gente pensaba de él, Jesús les pregunta personalmente a ellos y les dice: ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen? ¿Quién soy yo? Ustedes andan conmigo. Ustedes comen conmigo. Él los discipulaba, Él los enseñaba, Él se apartaba con ellos, Él sacaba tiempo. Ellos eran testigos de lo que Dios hacía, de los milagros. Ellos, sus discípulos, eran testigos del poder de Dios. Y Él nos pregunta en esta noche a nosotros. Es que ellos estaban todo el tiempo con Él. Es que nosotros también, la iglesia, estamos todo el tiempo con Él. Porque es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en tu vida y Él se levanta contigo, se acuesta contigo, entra, sale, se levanta. Él está con nosotros todo el tiempo. Usted anda con Él y Él anda contigo. Y Él quiere saber esta noche. Él quiere saber en esta noche, así como en aquel tiempo, Él quería saber de boca de sus discípulos, de sus 12 discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién soy yo? ¿Ah? ¿Y vosotros? Tremenda pregunta, ¿cierto? ¿Es importante o no? Es muy, pero muy importante, mis hermanos, porque es una pregunta personal a ellos y le dice: ¿y vosotros quién? ¿Qué quién? ¿Qué dice? Vamos pensando allí por un momento.
Él necesitaba conocer la identidad de Jesús, que sus discípulos, saber si la conocían, su identidad, quién era Él. ¿Quién mejor que ellos para dar testimonio que Él era el Dios, el Mesías, el Salvador, que Él era el enviado, el unigénito Hijo de Dios? Jesús necesitaba saber esto. Es conveniente que cada uno de nosotros se haga a sí mismo y con frecuencia la misma pregunta. ¿Cuánto nos hacemos esta pregunta todos los días? O al menos cada 8 días, pues. Bueno, o cada mes, pues. O todas las noches cuando nos acostemos y en las mañanas cuando nos levantemos. Vamos a hacernos nosotros mismos esta pregunta con frecuencia, la misma pregunta que Dios te dice hoy. ¿Y tú? Hay una canción, ¿y tú? ¿Y tú? Que es secular, y nadie más que tú. Pero el Señor nos dice hoy, ¿y tú? ¿Quién dices que es Jesús? Iglesia, hoy el Señor nos dice a todos, ¿quién dices, amada iglesia, que es Jesús? Y yo Marta, y tóquese usted ahí, y yo Marlene, y yo Jorge, ¿quién digo que es Jesús? Tú y yo, nosotros, la iglesia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y como la confirmación, hermano, es quién es Jesús, y como confirmamos, ¿cómo vamos a confirmar quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Con nuestra conducta, con mi conducta, con el estado espiritual de una persona, hermano, depende de sus convicciones acerca de la persona y la obra de Dios. Con su conducta, con mi conducta, amados, el estado espiritual de una persona depende de su convicción, de la fe. Depende acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo reconoces tú? ¿Lo reconozco yo como el Señor? Como el amo absoluto de nuestra vida. El señorío de Cristo, Señor, significa amo absoluto. Tú eres mi Señor, tú eres mi amo absoluto. Eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi corazón. Tú eres mi Señor. ¿Quién es Jesús para mí? Tú eres mi Señor. ¿Lo reconoce como tu Señor? ¿Lo reconocemos como el amo absoluto de tu vida? ¿Como el Salvador? ¿Lo reconocemos como el Hijo de Dios? Es importante lo que la gente piensa de Jesucristo. ¿Qué piensa usted? ¿Es importante? Para eso nosotros tenemos que enseñarle a la gente. Somos aptos para enseñarles a nuestra familia y a los demás. Es importante. Pero, digan conmigo, más importante es lo que nosotros o lo que usted piensa. ¿Quién es Jesús para ti? Sí, es muy importante lo que la gente piensa de Jesucristo, pero más importante es lo que nosotros, usted y yo, pensamos. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿El que hace milagros? ¿El maestro de maestros? ¿El profeta de profetas? ¿Quién es Jesús para mí? Yo sé que muchos están respondiendo porque yo sé que aquí hay poetas. Señor, tú eres mi vida. Señor, yo te amo. Gloria a Dios, porque tú estás diciendo ahí en tu corazón, Señor, te amo tanto. Pero Él nos amó primero a nosotros, tanto. Antes de que yo lo amara tanto, Él me amó a mí primero. Señor, yo estoy dispuesta a entregarte todo. Pero Él, antes que usted le entregara todo, lo entregó todo, se vació todo por nosotros. Hasta la última gota de sangre se vació por nosotros, por amor. Por eso decían algunos,
Parece que fuera Jeremías que resucitó, porque Jeremías tenía compasión y porque Jeremías lloraba mucho. Es que Jesucristo era movido a la misericordia cuando veía las multitudes que se perdían. Él tenía compasión de los niños, Él tenía compasión de las multitudes. Jesucristo, hermanos queridos, lloraba. Aun cuando Lázaro murió, fue a la tumba y se conmovió su corazón y lloró. Jesús también lloraba. Jerusalén, Jerusalén, que mata a sus profetas. Jesús también lloraba. Y por eso algunos decían, resucitó a Jeremías, la gente. Pero ¿quién es para ti? ¿Quién es para mí? ¿Quién es Jesús? Ya vamos a terminar para que oremos. ¿Quién es Jesús, hermanos? Es esta la pregunta colocada delante de quienes escuchan a Jesús. ¿Quién es Jesucristo para mí? Esta es la pregunta importante colocada delante de quienes escuchan a Jesús. ¿Y cuántos escuchamos a Jesús? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Somos nosotros? No Él quienes somos juzgados, hermanos. Somos nosotros, no Él. Dios no es juzgado. Somos nosotros quienes somos juzgados por nuestras respuestas. Usted sabe que cada pregunta debe tener una respuesta. Cuando a usted le hacen una pregunta, hay varias cosas. ¿La responde o no la responde? Algunos dicen, ay, qué pregunta tan boba. Pero algunos dan unas respuestas tan bobas también y tan malas. Pero aquí hubo alguien que dio una respuesta poderosísima. Yo sé que ya saben quién es. Dio una respuesta tan buena. Porque no todas las respuestas son buenas. ¿Por qué cree que muchos pierden los exámenes? Y muchos les da miedo responder porque no saben, no siempre nos responden. ¿Somos juzgados por nuestras respuestas, hermanos? No es Dios, somos nosotros, por nuestras respuestas. De hecho, nosotros respondemos a esta pregunta todos los días. ¿Sabe cómo respondemos quién es Jesús para mí? Todos los días, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Nosotros respondemos a esta pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo estamos viviendo el diario? ¿Cómo estamos viviendo el día a día con el Señor? ¿Cómo estamos viviendo día a día, semana a semana, año? Usted en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en su casa, en la calle. ¿Cómo estamos viviendo nuestro vivir? Cuando hacemos, hermano, ¿quién es Jesús para mí? Entonces, todos los días, con nuestra vivencia, vivimos y hacemos si realmente creemos que Jesús es quien Él dice que es. Aló. Digamos amén, así sea con dolor. Vuelvo y le repito. Si realmente creemos que Jesús es quien Él dice que es, eso afectará la manera que vivimos. Tiene que afectar la manera que nosotros vivimos como hijos de Dios. Amados hermanos, y nos vamos a la última, aquí terminamos porque aquí está la gran confesión, la gran respuesta más importante. Pedrito el impulsivo, Pedrito el que siempre como se dice, tenemos que algún día cuando nos veamos con Pedro, decirle, Pedro, perdónanos porque pero gran testimonio, ejemplo que dejó, por algo dejó Dios a Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Ahí, hermanos, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen en esta noche también? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, qué confesión. Pedro confesó que Jesucristo era divino, que ese Mesías, que ese Jesús que andaba con ellos, hermanos, era divino, también era humano. Porque él también tenía la naturaleza humana, nacida de mujer, pero sin pecado. Sin pecado. Vemos nosotros entonces esa confesión, qué revelación, qué declaración. Responde Pedro, no dejó que los demás hablaran.
Mire cómo era impulsivo. Cuando Jesús les preguntó a todos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Generalmente todos respondían. Pero cuando Jesús hizo esta pregunta, ya personificada, personal, ahí mismo Pedro, como cuando alguien tiene la respuesta, los que son docentes, la hermana, yo creo que cuando un niño allá en el colegio es ahí mismo, yo, profe, y el que no la sabe, se esconde para que la profe no le va a preguntar. ¿No le ha pasado a usted que cuando no sabemos una respuesta de algo y nos van a hacer una pregunta, nos escondemos ¿cierto? Pero el que sabe esa pregunta, sabe la respuesta, eso mejor dicho se para y corre para que le coloquen una buena calificación, y si es un premio pues mejor. Pero si uno no la sabe, se queda calladito. Muchas veces no respondemos las preguntas por pena, porque no sabemos o porque no queremos, o en fin, por tantas cosas. Pero Pedro confiesa aquí una gran revelación y responde Pedro, en el nombre de los demás. ¿Qué respondió? Bueno, ¿cómo les parece? Ahí mismo contestó este Pedrito. Pero cuando les preguntó directamente, entonces Pedro cogió y tomó la palabra por ellos, por su temperamento impulsivo, y llevó hizo una expresión espontáneamente, hizo una expresión prontamente, lo que pensaba, pero eso le fue revelado, ¿de quién? De Dios. Eso no fue porque él fue a una universidad o porque se lo imaginó o adivinó, no, eso fue una revelación divina. Y hermanos, y ante esas grandes preguntas, aunque él no siempre contestó bien, a veces la embarró, pero en el versículo 16, ahí en el versículo 16 de Mateo, dice, Pedro habla y confiesa, tú eres el Cristo. Una respuesta corta pero completa y verdadera y oportuna. Los discípulos lo reconocen como el Cristo. Los discípulos le reconocían que era el Mesías, el enviado, el ungido. Reconocieron, hermanos, la dignidad tan grande de Jesús. Yo quiero, hermanos, que vamos orando en esta noche para que nosotros podamos hacer esa confesión y que podamos compartir la misma bienaventuranza, la misma felicidad, porque a Jesús le agradó la respuesta de Pedro. Tan así que le dijo, bienaventurado Simón, y le cambió hasta el nombre Pedro, porque Simón, hermano, significa débil, caña débil, pero Pedro, piedra viva, roca. Tú eres bienaventurado en esta noche. Si verdaderamente, hermanos, la apariencia de Jesús, hermanos, de pronto la apariencia externa era contraria a la idea de la gente que tenía del Mesías. Pensaban ver de pronto, no. ¿Usted imagina cuál era la apariencia externa de Jesús? El Hijo del Hombre, también con naturaleza, nacido de mujer, ¿cómo era? Quemado del sol. Me imagino el cabello, no tenía ese bálsamo para hidratar el cabello. Me imagino que no tenía bloqueador solar. En esos calores, en esos desiertos, me imagino Jesús, esa apariencia, y como esperaban que venía un gran... El pueblo esperaba eso. Oh Dios, Jesús, Espíritu Santo, su presencia está en este lugar. Oh Espíritu Santo, ellos esperaban, hermanos, quizás alguien, para ellos quizás no era tan importante Jesús, el que se llamaba ahora el Hijo del Hombre. Pero Pedro reconoce en él al Hijo del Dios viviente. Pedro reconoció a Jesús, que era el Hijo del Dios vivo, del Dios verdadero. Tú le reconoces. Empieza ahí donde está a orar al Señor y hacer esa pregunta que Dios te hace hoy. Oh Espíritu Santo, gracias Señor. Esa confesión es importante que la hagamos. Este hombre respondió, hermano, una obra de fe, de convicción, una revelación, una declaración tremenda.
Una confesión de nosotros es para compartir la misma bienaventuranza, Señor. Cristo aprobó la respuesta de Pedro. Esta pregunta es una de las más importantes que una persona puede llegar a responder, hermano, no se olvide. Hay muchas preguntas importantes, otras no tan importantes. Hay respuestas buenas, pero hay respuestas malas. Pedro respondió, dio una respuesta muy buena. Gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo, acá hay una iglesia que está anhelando más, Señor. Padre, gracias, porque es una de las más importantes que una persona pueda llegar a responder. La mayoría de la gente, muchos decían que era un profeta, que quizás era un buen maestro, que era una leyenda, como muchos dicen hoy. Muchos siguen diciendo eso. Pero en esta noche, ¿cuál es la respuesta? La pregunta del Señor: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Dile tú ahí, si quieres, con tu voz, en silencio: tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Cristológicamente es que Jesús es la luz. Cristológicamente Jesús es la vida, es la libertad, la salvación. Luz alumbrando la esperanza de los creyentes, la salvación a los perdidos. Jesucristo es para nosotros la vida, porque es la resurrección física a los que esperan, hermanos. Una resurrección física que es esperar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Pero también es la vida, porque ha resucitado a muchos muertos espirituales en sus delitos y pecados, aleluya. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Él para mí? ¿Quién es Jesús para ti? La vida, pero también es la libertad. Cristo Jesús es para mí, yo no sé para ti. Es la libertad, es la liberación del alma. Colócate en pie, mi amado hermano. La liberación de tu mente, es la paz para tu alma. Y empecemos a orar y decirle: Señor, gracias. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Dile: Señor, tú eres la liberación a mi mente, la liberación a mi alma. Tú eres la libertad, Señor, para poder vencer a Satanás, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y que sean sanados. Vamos, iglesia, empieza a clamar. Yo no sé qué le quiere decir que es Cristo para ti. Dile: Señor, tú eres mi pan de vida. Tú eres mi pastor y nada me faltará, Señor. Dile en esta hora: Señor, tú eres mi sanador. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesucristo? Iglesia, fuera de ser la luz que alumbra la esperanza para tu vida, la salvación, la libertad. Dile: Señor, tú eres el buen pastor. Jesucristo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, tú eres la puerta estrecha, Señor, y yo quiero entrar por ella. ¿Qué más quiere decirles tú que es Cristo para ti? Tú eres mi amor, como decía la canción. Nada, nada hay más bueno y más hermoso que Él. ¿A quién iremos? ¿A quién iré? Dile en esta noche: ¿quién es Jesús para ti, iglesia? Muchos de ustedes han venido cargados y trabajados, pero Dios dice: yo te haré descansar. Muchos están fatigados porque han sido perseguidos, amenazados. Las finanzas, su familia, quizás su hogar, su salud. Muchos de ustedes, cada uno tiene una aflicción y Dios la conoce, pero en esta noche dile: Jesucristo, tú eres para mí. Tú eres para mí lo mejor. Tú eres lo mejor, eres mi consuelo. Dile en esta noche: Jesús, tú eres para mí, Señor. Mi amigo. Tú eres para mí, Señor, mi amigo fiel. Vamos, amada iglesia, entrégale esas cargas al Señor, porque hoy tú puedes vivir si Jesús es para ti y tú crees lo que Jesús dice que es Él. Aleluya. Gloria a Dios.
Yo oro por aquellos que no han recibido a Cristo, los que están allí en su casa o los que han venido en esta noche y que quieren reconciliarse con el Señor. Él te pregunta, ¿quieres ser perdonado? Jesús hizo muchas preguntas en el Nuevo Testamento. ¿Quieres ser sano? ¿Qué quieres que haga por ti? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy Jesús te está haciendo unas preguntas, tú sabes cuáles son. Él te está haciendo unas preguntas hoy, y a los que está invitando a recibir a Cristo le está preguntando, ¿quieres ser perdonado? ¿Quieres recibirme hoy en tu corazón? ¿Quieres invitarme hoy para morar en tu corazón? ¿Quieres hoy recibir la salvación de tu alma? Dile la mejor respuesta a Dios. Oremos. Señor, gracias. Levanta tu voz y dile, Señor, gracias. Yo oro a ti, Señor, y te ruego, Dios eterno, que nos ayudes a tener una diferenciación, Señor, clara y personal de Jesús. Que Dios sea para ti un Dios personal. Que haya una diferencia, hermanos, un Dios personal en tu vida, en mi vida. ¿Quién dices que soy? Lo que nosotros digamos o pensamos acerca de Jesús, eso es lo más importante, iglesia. Puedan que afuera piensen muchas cosas, aún tu familia pueda que te hieran muchas veces y te dicen, ¿cuál Jesús? ¿Para qué? Mira cómo estás de pronto enfermo, estás en una situación difícil. ¿Cuál Jesús predicas tú? De pronto te han herido el corazón, de pronto te ha dolido, pero lo que nosotros, hermanos, lo que nosotros digamos o pensemos acerca de Jesús, eso es lo más importante. Oh Dios Todopoderoso, qué respuesta tan valiente la de Pedro. Lo habían podido matar a Pedro. De hecho, él murió luego por la causa de Cristo. Él fue un testigo y murió como un mártir. Pero qué valiente Pedro, decir que era el Hijo de Dios, el Dios divino, el Dios vivo. Dios quiere evaluar en esta noche tu respuesta. Dios quiere evaluar, iglesia, tu respuesta en esta noche. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué soy yo para ti, joven? Niños, ¿quién es Jesús para ti? Esposo, esposa, padres, siervos, ministros, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Oh, gracias. Si Jesús es para ti lo que Jesús dice que Él es, lo tenemos todo, aleluya. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor, por ministrar a tu iglesia. Levanta tus manitos allí donde esté y dile, Señor, gracias, porque hoy me voy con esta gran importante pregunta, pero también con la respuesta, Señor. Tú eres para mí, Señor, la vida. Tú eres para mí la libertad, la salvación. Tú eres para mí todo, todo. Y fuera de ti nada deseo, Señor. Contigo, Señor, está la plenitud, Padre. Oh, gracias, Señor. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Y aunque el mundo esté en crisis, nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en la vida. Oh, gracias. Y te decimos, Maranata, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Oh, aleluya, gracias, Señor. Padre, bendice a los que están en casa, bendice a los que van a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y en esta noche, Señor, yo te recibo como mi Señor. Te recibo en mi corazón y te pido perdón por mis pecados, porque hoy, Señor, tú eres la pregunta más importante para mi vida y yo respondo, yo te recibo como mi Salvador, como mi sanador, mi restaurador. Yo te recibo, Señor. Bendice a los que hicieron esta oración, los que recibieron a Cristo en esta noche, que aceptaron esta invitación, Señor amado. Padre, yo oro por los que están enfermos, por los que vinieron en esta noche con una dolencia, los que están en casa enfermos. En esta hora yo clamo, hay sanidad, porque Cristo es para ti la sanidad del alma, la sanidad del cuerpo, la sanidad de tus dolencias. Él es medicina a nuestros huesos, aleluya. Démosle un aplauso al Señor, déselo fuerte.
Déselo más fuerte, aleluya. Déselo más fuerte, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y al si le dice, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No, dígaselo ahí. No hay nada. Y nada, nada mejor que mi Dios. Señor, no hay nada mejor que estar contigo. Tú eres lo mejor que tenemos, lo que nos ha podido pasar, Señor, a nuestra vida, Señor. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros, nos has sostenido. Los que están en casa, dígale, Señor, gracias. Hoy pongo en tus manos mi vida. Si usted está pasando alguna dificultad, algún problema, creemos, Señor, que tú eres nuestro sanador, que tú eres ese Dios poderoso, que tú eres ese Dios que sana, que libera, Señor. Oramos por aquellos que están pasando pruebas, dificultades, que les muestres tu gloria, Señor, de una manera poderosa, sobrenatural. Gracias, gracias, Jesús. Vamos, dígale otra vez. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Una vez más, dígale, no hay nada, no hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Ahora le cambio el lamento en danza. De cenizas traes vida, cambias culpa por gloria. Vamos, dilo. Aleluya. Cambia lamento en danza. De cenizas traes vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucita los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Ahora dile, no hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. ¿Cuántos creen que Él lo mejor? Amén. Gracias, Jesús. Fuerte esas palmas para Él. Él es santo, poderoso. Padre, gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Regálenme un momentico, queremos saludar. Veo a la dama que viene por primera vez, bienvenida. Qué bueno que está en este lugar. Y si hay alguien más que venga por primera vez, bienvenido. Denme un fuerte aplauso a Dios por la vida de dama aquí. Si nos puede regalar un momentico al final, queremos orar por usted. Hay una persona que se va a acercar a usted, no sé si Marlene me puede ayudar, porfa. Se va a acercar a usted allí, queremos conocerle personalmente, le vamos a compartir algo bien interesante. Los que están en casa, recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga a los que están allí. Chao, chao. Hermanos, bienvenidos, somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias.
julio, mes de la madurez. Y estas nuestras actividades. Escuela de Padres, viernes 14 a las 7 de la noche. Semana de oración y ayuno, del 24 al 28, 6 de la mañana. Nuestra oración presencial será el próximo 29 de julio. Servicios habituales, miércoles 7 de la noche, domingos 10 de la mañana. Oraciones, martes, jueves y sábados 6 a.m. Escuela musical, sábados 8 de la mañana. Y de danzas a las 3 de la tarde. ¡Anímate! ¡Te esperamos! Reunión juvenil, sábados 6 de la tarde. Búscanos en redes como @CE-Cartago. Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, Mi casa, nuestra casa.